Es que a veces el Wi-Fi falla, entonces ya le quité con el puro 4G. Pues, a ver, chécalo si está jalando. Bueno, ahora sí. Estamos jalando otra vez. Creo que ya todo se ve chingón. Y pues esperamos que se vuelvan a unir al video un ratito. Sí, unos... Un minutito. Digo, igual aquí vamos a seguir cotorreando. No sé, tus primeras impresiones del tema. Recapitulando, es lo católico en México. Así es. ¿Qué te suena a ti de rebote, Lalo? Pues, o sea, no se puede concebir lo católico en México como un tema, ya sea que se pueda analizar desde una perspectiva individual o de un grupo en específico, al ser, como tú dijiste, en la narración judeocristiana, una de las bases de la cultura occidental propia. Sí, claro. El asunto es, o lo que yo pensaba cuando planteamos el tema es, si bien influye en la cultura occidental entera, pareciera en algún punto que hay algunas sociedades en particular, y la mexicana es una de ellas, creo yo, que se ven aún más sujeta de este discurso, de este relato cristiano, ¿no? Y bueno, ¿cuántos? Ya hay banda aquí cotorreando. Y yo quiero hacer énfasis en la parte que tú dices, no solo de México, sino de América Latina. ¿Por qué hacer énfasis ahí? Es hacer una revisión histórica de cómo se introduce esta narrativa en este continente. O sea, no es una narrativa, digamos, en el occidente, como el que emana cultura, se da de una manera más orgánica, o sea, como que se apropia el discurso de una manera más real. Acá el discurso se es impuesto, y al ser impuesto se apela a todos estos mitos para generar un cierto como sincretismo, y que lo chistoso es que al final del día quien termina apropiando más este discurso es quien en un principio lo rechazaba, porque también la iglesia, digo, alejándonos del catolicismo, también pasa de ser un poder opresor en México a ser un poder de liberación en México. O sea, toda la teoría de la liberación teológica y todo este rollo, pero sí genera como doble discurso en la revisión histórica, que hace que en México y en América Latina el tema de la religión sea como tan mítico hasta cierta manera, no es tan puro. O sea, el factor social juega mucho más que en Europa, por ejemplo. Inclusive, las cosas. Inclusive piénsalo, respecto a lo que dijiste, piénsalo en lo muy cotidiano, la figura de la madre en México es todo un asunto proveniente del mito propio de la Virgen, y en algunos otros lugares, inclusive muy cercanos como Estados Unidos, esa figura de la madre no está tan inmersa. La Virgen María Magdalena no se juega tanto. Entonces, por eso me refería, digamos, cuando planteamos el tema, que en México está todavía aún más inmerso en nuestra cotidianidad y genera más sentido y más formatos de vincularnos con la familia, con los amigos, etc., ¿no? Si quieren arrojo la primera pregunta, que es necesario que sea preguntada, para que la audiencia también más o menos vaya viendo la línea en la que estamos hablando acá, pero es la que me quiero sacar de encima rápido para después entrar al buen cotorreo, ¿no? Que dice, ¿qué tanto importa la veracidad del mito cristiano, es decir, si pasó o no, en relación a los efectos que genera? Pues, independiente, o sea, claro que es importante el hecho de la veracidad, pero la misma iglesia te dice que es un dogma, y es fe. Y como fe no te puedes preguntar bajo un método científico, mucho menos bajo un método deductivo, de razonamiento, si en verdad pasó. Sí. O sea, en la misma educación que te enseñan desde el catolicismo en la primaria te dicen de qué es fe y no se pregunta. Claro. Punto. El tema lo que estábamos platicando hace rato, que me dices, en México es mucho más simbólico el catolicismo que lo que podría llegar a ser en cuestión de sociedades mucho más avanzadas, pues por el hecho de que va muy muy agarrado de cuestiones ya folclóricas de la sociedad. Sí, seguro. Y o sea, el mismo Joseph Ratzinger, que es ex papa Benedicto, en su última cíclica del buen católico dispone, el buen católico es el que ora, labora y lee, porque dice que tenemos que pasar a ser una religión. No me considero yo un
ferviente católico, ni siquiera un Feligreso. feligrés, sí, pero sí te dice, necesitamos tener una religión de gente que razone, Claro. o sea, que razone la religión. Ujú. ¿Por qué? Porque orar y trabajar y vivir todo el tiempo, como dijo, bueno, el sincretismo, pues no, Inclusive... es llegar filosóficamente a la deducción de que Dios existe por X, Y, W, pero que cada quien lo haga intrínsecamente. Inclusive el acto religioso comúnmente concebido es el acto no religioso, me explico. O sea, Claro. el asunto de creer como dogmáticamente, así como hay ateísmos chafas, también hay fes chafas, ¿no? Entonces, aquel que cree solamente porque sí, porque va a misa los domingos y la chingada, o sea, ahí no hay un acto de fe como tal, ¿me explico? Ahí no hay un creer, ahí hay una verdad que se vive, ¿no? De que Dios sí existe, cabrón, y porque sí, no sé. Pero bueno, Creo que los dos tocan un punto sensible y aquí la idea no es tanto como atacar a la religión en sí o soportarla, sino abrir el debate en torno a generar dogmas, sea cual sea el nombre, con cierto pensamiento crítico. Sí, ¿Por claro. qué? Porque para mí la religión es uno de los discursos más institucionalizados y que tú naces con ideas tan preconcebidas gracias a la religión que es muy difícil quitarte estas ataduras ideológicas. Entonces, sí creo que tenemos que hablar de este tema por el simple hecho, no tanto de la veracidad de un razonamiento científico, pero a mí de repente me carcome el hecho de que, ok, parece ser que, por ejemplo, el mito de Juan Diego, que es yo creo que el más simbólico porque trae a relucir el México, porque trae a relucir a la Virgen de Guadalupe, y en la narrativa hay un indígena, y está el Tepeyac, o sea, es como toda esta historia en donde se juntan todo el patriotismo, el indigenismo, la religión en un solo mito. Pues si tú lo ves científicamente era casi imposible, o sea, realmente lo que le medía el peto, lo que traía puesto Juan Diego, pues debió haber medido 2,5 metros si lo vas a ver expuesto. Sí, sí. Pero no corre por ahí, sino lo que corre por ahí es cuando caes en esta intransigencia de decir, pues esto pasó y es verdad y ya no me digas nada y yo creo en esto, y te cierras al diálogo, y una vez que te cierras, no solo el diálogo en lo religioso, creo que generas conductas de cerrarte a muchos otros Sí. diálogos. Inclusive, mira, yo creo que ahorita estamos hablando de la religión como tal, pero para efectos del tema, yo creo que es importante entender lo que es el relato cristiano, o sea, el mito cristiano es un asunto y la religión es otro, ¿no? Sí, claro. Y para efectos de lo que se va a tratar acá este banquete es cómo el mito cristiano como mito, es decir, como narrativa, se inserta en la sociedad. Entonces, volviendo a la pregunta de si importa la veracidad o no, yo creo que no importa absolutamente nada si en realidad pasó todo eso que se cuenta que pasó. Es como, aquí apuntaba un ejemplito. A mí me pasaba mucho de niño que me decía mi madre, saludos a mi madre, me decía así como que, ay, es típica historia de señora copetuda. Seguramente a ustedes también les pasó, ¿no? De que han estado robando mucho, no sé qué, para que tengas más cuidado y cierres la puerta y no salgas tan tarde, qué sé yo, ¿no? Los efectos del mito, o sea, poco importa si en verdad están robando o no, el mito ya está circulando entre las señoras copetudas y ya las medidas de precaución, por así decirle, ya se van a llevar a cabo. Entonces, en función de mito, en teoría, o sea, es decir, por definición el mito no pasa por el asunto de si fue verdad o no, o sea, de si sucedió o no, pasa por el asunto de, tiene razón de ser en tanto que tiene efectos, pues, eso es el asunto del mito, ¿no? Y cierro un poco la respuesta a esta pregunta de mi parte y después para que agreguen más cosas si quieren, es, digamos, no hace falta creer en nada, o sea, esto lo digo para los ateos chafas también, no hace falta ni creer en nada, ni qué sé yo, ni ser religioso ni nada, para ser hijos de una cultura secularizada que tiene su origen en la hermenéutica del libro, en el acto interpretativo. En el acto interpretativo de la Biblia, que es el libro, ¿no? O sea,
Poco importa si hay un güey que dice, no, yo no creo en Dios, la chingada. Igual está sujeto a una sociedad burguesa mexicana en la que, y aparte del occidente, como bien mencionas, que todo hasta la modernidad fue qué pedo con el libro y vamos a interpretar qué se dice aquí y somos hijos de eso al final, ¿no? Entonces, esto lo digo para aquel que diga, no, que yo soy ateo, que a mí no me influye. Yo tengo la teoría de que todo mexicano es católico. Independientemente de si profesa la religión o no, es católico en tanto que su configuración de ética, su praxis, su configuración de ética, inclusive la praxis no es necesaria, o sea, la configuración de su ética, de su vinculación con su familia, etcétera, etcétera, es en función del mito cristiano, y ya llegaremos para allá, pero así cierro con la pregunta de si es importante la veracidad o no. Pues, como tú lo dices, yo creo que la veracidad importa en el sentido del cristiano católico curioso, que se quiere informar, que se quiere instruir y que le busque y que lea y que diga esto ya por mero razonamiento deductivo me suena muy complicado que sí sea cierto, ¿no? Al final del día la Biblia se compone de historias, relatos, pues fabulosas, o sea, sí, que no dejan de tener su grado de fantasía. Como Hollywood y como en todos lados. Como en todos lados, de dramatismo, de todas estas cuestiones. Pero pues sí es un hecho que evidentemente, no nada más en la clase burguesa, lo vemos en la Sí, claro. clase más vulnerable, en la clase media, en todas. Hay una serie de predisposiciones que desde chico las tienes, Claro. Independientemente lo que tú en un momento de tu adultez creas o profeses o digas o hagas. Uh-huh. Sí, creo que ya la veracidad, y creo que va a ser un tema ya en agenda que tenemos que tocar, este tema de la posverdad, es algo que tenemos que indagar como más a fondo, pero yo sí creo que ya no existe, en el sentido de que la historia contada excluye, y excluye porque delimita, y va siendo tan concreta, tan explicativa, tan llena de fábulas, tan llena de cosas, que te cierra tu capacidad de imaginación o de criticismo. Me explico un poco más. ¿Por qué creemos en todos estos mitos? Porque están pensados sin que tú tengas que hacer ningún esfuerzo. Los puedes visualizar sin tener que hacer ningún esfuerzo, porque te los están contando con hechos, con sucesos, le ponen cara, le ponen tiempo, le ponen espacio, que se vuelve algo tan real que la veracidad es realmente no importante. Uh-huh. Y más porque la religión, sea cual sea, o digamos el discurso dogmático o religioso, sea cual sea, cae como un bálsamo de bienestar en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y te abstrae de un análisis realista de las cosas. Y lo vemos cuando alguien está enfermo o cuando a alguien le pasa algo espectacular. No, esto tiene una explicación de Dios, porque me cuesta tanto trabajo creerlo, que o Dios lo salva o Dios logró este milagro, o sea, este bálsamo como de abstraernos de la realidad parece que nos encanta al ser humano, y bueno, encajándolo en el mexicano, y no solo desde la religión, como tú bien dices, en Hollywood y en los temas que hemos venido tratando, cómo parece que nosotros siempre lo que buscamos es abstraernos de la realidad cruda, baja, o sea, de afrontar la cotidianidad, de afrontar que a veces es más fácil rezar y decirle estoy bendecido que aceptar que estás jodido, por ejemplo, ¿no? Creo que por ahí el mito agarra todavía mayor fuerza, y creo que hay un poco de comentarios. Mira, está Felipe, dice, en México están más arraigados esos... bueno, contestando pusieron una pregunta. ¿Qué elementos culturales del mexicano creen que influyan en la apropiación literal de los símbolos cristianos de la religión en México, a diferencia del resto del mundo? Y Felipe contesta, ya esto es como una interacción incauta que no nos toma en cuenta. En México están más arraigados esos símbolos porque históricamente el gobierno los ha impulsado con un método de control social. ¿Concuerdo? La religión genera un miedo y credibilidad que el gobierno no puede alcanzar, y es por esto que nunca se ha querido verdaderamente tener laicidad, algo que en otros países más avanzados no necesitan. Sí. Y a propósito de la pregunta, ya vamos para allá precisamente,
quería sacarme de encima esta primera pregunta de la veracidad, que era la más chafa realmente, para entrar ahora sí al buen cotorreo, que tiene que ver, que es casi la misma pregunta, curiosamente, que nos planteaba Vale ahí en los comentarios, y dice: ¿en qué aspectos de lo cotidiano podemos ver la narrativa católica y cristiana hablar a través de nosotros en la sociedad mexicana? Es decir, ¿en qué de lo cotidiano vemos reflejado los efectos de esta narrativa? No sé si quieren empezar. Mira, yo quería sacar... Y otra cosa, acoto. Por favor, no lo lleven, o bueno, si quieren sí, pero ojalá no lo lleven al lugar obvio de... Ok, sí, es que la religión es un control de masas y la chingada y está... Obviamente sí, pero vamos, eso ya fue dicho, o sea, relájate, don... Claro, Marx. Don intelectual, o sea, ya... Sí, el opio del pueblo creo que está entendido, ¿no? Sí, ya, o sea, ya estuvo trabajado, ya todo el mundo sabe que la religión es para controlar las masas y la chingada. Ahora, aquí, ¿en dónde de lo cotidiano y de lo cotidiano mexicano? Yo ya decía, hablaba de la madre, por ejemplo, hace rato. ¿En qué de lo cotidiano vemos los efectos de la historia? O sea, de la historia me refiero del mito cristiano, ¿no? Yo me sacaba las fáciles al principio, que decía, por ejemplo, dentro del mito se dice que el día es la luz y la noche es la oscuridad. Y no es casualidad, ninguna casualidad, que se tenga concebido esta connotación de que en la noche pasan las cosas malas, de que la noche es del pecado, de que la es su puta madre, y que el día es que para lo otra oscuro cosa. Es malo, ¿no? Exactamente. Ese asunto, esa connotación proviene del mito cristiano, sin ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda de que es así. Esta connotación que se tiene sobre la noche, que es oscuridad, y así se plantea cuando se dice los 7 días, de cuando Dios creó al mundo, la chingada, de ahí viene. Por ejemplo, y otro... El domingo es otro asunto. Digamos, ahí se ven muchas cosas. Y me sacaba otra encima rápida para ya darles la palabra, que es... Eva fue... Dios creó a Eva a partir de la costilla de Adán, ¿no? Le saca una costilla y crea a la mujer. Eso tiene repercusiones bien cabronas y de hecho los discursos feministas, digamos, le tiran un chingo de mierda a todo a este tipo a esta parte del mito, porque dicen, pues de ahí nos chingaron, cabrones, ¿no? No es casualidad que se cuente en el mito, aparentemente de manera inocente, que la mujer es la costilla del hombre, y que después vivamos en una sociedad heteropatriarcal, etcétera, la chingada, ¿no? Entonces, ¿en qué de lo cotidiano vamos reflejados los efectos, les decía? Pues, o sea, lo podemos ver desde dos aspectos. Por ejemplo, en la clase socioeconómica más vulnerable, lo vemos como la santificación del sufrimiento. ¿Por qué? Porque es una predisposición muy, muy cristiana que el sufrimiento purifica. Uh-huh. Que en esta vida pues te toca chingarle y te toca aguantar. ¿Por qué? Porque viene un paraíso. Viene una mejor vida. Después. Viene una recompensa por el sufrimiento. Claro. Independientemente de si tu comportamiento haya sido el adecuado, es una cuestión de que, pues porque si no generas una revolución en cada estado que empiece a hacerse, no emanciparse, pero a polarizarse económicamente. Uh-huh. Entonces es perfecto el hecho de que el sufrimiento purifique. Sí. Y lo más cotidiano del mundo, ya en una esfera un poco más alta de poder adquisitivo en México, es el actuar del nuevo mi rey feminista, que yo respeto a las mujeres porque tengo mamá y hermana, y no, carnal, pues no es por eso, o sea, uh-huh. Es porque es un ser que tiene dignidad intrínseca, sí. Y igualdad, o sea, no va por ahí. Y pues ve un antro, o sea, no hay nada más católico que ir a un antro en México. Sí, exactamente. Pero fíjate, está bien curioso lo del antro, que igual no es tanto tema, pero ahí ocurre como una salida de la cultura, creo yo, como es un pequeño escape, pero bueno, pero sí, entiendo. Sí, ¿no? Pues, ajá. ¿Qué cosa? ¿Por qué te frenas? Hay una idea como... No, es que... como a medias. Es que si me voy... Es que no quería hablar del antro porque no quería desviarme del tema, por eso ahí lo detuve, pues. Pero pues sí, no sé. Yo creo que a mí con todo esto que van comentando, nos vamos dando cuenta cómo
este mito te va poniendo barreras, ¿no? De condicionamientos. Y que esto, en un espectro muy cotidiano, pues te limita tu actuar, tú hablabas como de la luz y el oscurantismo, la parte del sufrimiento, y luego también viene la parte del agradecimiento, que yo respeto mucho, pero por ejemplo es algo que en lo personal me molesta un poco de las misiones, ¿no? Porque siempre el misionero es con el vulnerable. Cuando también creo yo que hay personas con muchas capacidades económicas muy alejados de esta espiritualidad y no hay una misión como de recuperar, porque si realmente lo viéramos como con unos intereses de derrama o de bienestar, pues convence al que tiene un chingo y no cree en nada, con la intención de que despiertes esta misericordia de la que habla el discurso. Contribuye a tu causa. Y contribuya a la causa. No, siempre esta misericordia es escalonada hacia abajo, no se escalona hacia arriba. Es otro aspecto que también me brinca un poco, pero yéndonos como... Bueno, a mí yo igual siempre caigo como en este tema más de lo público, de las políticas públicas, de lo social. No es posible, y tomando una nota, que ahorita es nota y todo, pero ya es un discurso muy recurrente. Yo me acuerdo desde la primaria, me lo ponían de ejemplo. Seguimos discutiendo el tema del aborto. Y el tema del aborto, por más de que le pongan tintes que si la vida, que si pro vida o no vida, está totalmente desgarrado y atravesado, y la religión, el discurso está metido por un tema religioso. Sí. Por más que acomoden los de la postura pro vida, sus argumentos en torno a que no tiene nada que ver de religión y incluso yo ni creo en esto. No, como tú bien mencionaste al principio, al ser mexicano, al estar metido en esta narrativa constante del cristianismo, porque lo expresamos no solo en el hablar sino en el actuar, llevamos 40 años discutiendo si la mujer puede decidir o no tener un bebé, ¿no? Que creo que recae más en la decisión de la persona, y no me quiero meter en un tema abortista, sino en un ejemplo de cómo la política pública incluso está realmente penetrada por el discurso cristiano. Yo siempre he pensado esto, tampoco sin meterme a posturas del aborto ni nada, pero yo siempre he pensado que en términos políticos el aborto o la legalización del aborto es el tema más fácil de resolver. ¿Por qué? Porque, para allá voy, o sea, precisamente en cuanto una decisión política, una decisión que le competa al Estado, no puede estar atravesada por la metafísica. Entonces, los pro vida, digo que la metafísica está buena para discutirla, para debates y eso, pero no para las decisiones políticas. Entonces, ¿qué le compete a la decisión política, al Estado? Le compete precisamente eso, la política, las repercusiones políticas, la sociedad, etc. Y cuando se mete la metafísica, que el asunto es que se discute... Piensan que se está discutiendo una misma cosa cuando se está discutiendo dos cosas distintas. Uno discute metafísica y el otro discute política. Aparentemente es lo mismo porque el aborto es la excusa, pero están hablando de otra cosa bien distinta. Cuando los pro vida hablan de metafísica, los pro aborto hablan de política. Es una discusión bien distinta. Pues. Pero, o sea, lo que platicábamos, que comentaban de que no es una decisión política, lo que pasó en Monterrey fue decisión meramente política. O sea, se hace un sondeo y dice, es costoso hasta este nivel aprobar, a pesar de que los senadores o los diputados, en este momento diputados locales, estén en contra o a favor, es muy costoso. ¿Por qué? Porque la iglesia les dice los domingos que eso es pecado, y que es un homicidio, o sea, que es un asesinato, no que es una intervención quirúrgica. Dice, si te vas del tema jurídico, los pro vida traen un tema de interpretación de tratados internacionales, pero esa interpretación conforme a una dicotomía también católica, donde dice, se concibe la vida desde el momento que se... Eso es metafísica. Hablar de cuándo empieza la vida humana por es eso, metafísica. Pero, o sea, yo estoy hablando desde un punto de vista jurídico. Entonces, el hecho de que tú no, como mencionaba hace rato, después de 40 años se sigue hablando de esto, es porque no siento que no se está afrontando el tema como debe de ser. O sea, que haya 1 millón de abortos, no porque lo hagan ilegal van a dejar de haber 1 millón de abortos. Claro. O sea, lo único que va a pasar es que va a haber 700,000 en clínicas clandestinas.
Claro, política, Exactamente. decisión política, repercusión Sí, política. pero va a haber una repercusión política en aprobarlo. ¿Por qué? Porque Pero- las señoras, el grupo electoral que va a votar va a decir, no, estos son Pero abortistas, creo que tú pecadores. hablas de un costo político, Sí. o sea, más como tirándole a un tema electoral, Claro. que de lo que tú hablas del... Sí, sí. ¿Por qué? Porque aquí el tema del aborto, y creo que el problema es que no se ha sabido plantear desde un espectro de visualización, y creo que tú lo mencionabas con las clínicas clandestinas. Va a pasar, se pase o no se pase la ley. Claro. ¿Y cuál es el rol como gobierno? Visualizar y atender lo que manifiesta la sociedad. Y la única manera de ver qué manifiesta la sociedad es contándolo, viéndolo, llevando reportes. ¿Y eso cómo se va a hacer? Haciendo legal algo que vayan. ¿Y por qué estás abortando? Se anota la razón. ¿Qué niñas o en qué rango de edad se está abortando? Las causas. Y así generas una manera como más directa de atacar las causas. O por qué no se optan por otras... Es que va eso. ¿Por qué no se optan por otras alternativas como la adopción, etcétera? Porque al final del día el aborto es la última ratio. O sea, se tiene que atacar por qué están saliendo, por qué hay embarazos no deseados. Porque de esos embarazos, de esas mujeres que toman la decisión de abortar, yo no conozco la estadística, pero es una cantidad menor la que lo hace con una pareja estable y simplemente dice en este momento no, a una cantidad inmensa de que son abusadas, o acosadas, o... Sí. O sea, En pero fin. eso ya es un tema Sí, exactamente. más profundo que Paréntesis que cerramos rápido, Sí, ¿no? Retomando un poco, ahora sí, regresando al tema, porque Isaac, que ha estado ahí muy al tanto, nos tiene una pregunta que creo que es súper importante abordar. Hablando de misioneros, ¿los católicos tienen sexo como católicos? Retomando este tema de el misionero, el Sí. acto es para procrear. Yo quería alburearte cuando dijiste eso, fíjate, pero me detuve a hacer algún lugar. Sí, Los católicos tienen sexo Con miedo. sin Con duda, miedo. como católicos, pues, ¿cómo decía la pregunta? Como católicos, Como católicos. o sea, digo, aludiendo a la palabra ya misionero, que Sí, puse claro. ahí, o sea, de que lo haces como misionero y la parte del miedo, de la culpa. la culpa. Sí, o sea, vamos, y para ahí, qué bueno que sale este tema, porque es donde yo quería empezar la relación, a propósito de los efectos cotidianos del mito, o sea, la relación con la virginidad es un asunto aquí en México que no está en otros lados y que es meramente efecto del mito cristiano, es decir, que el hombre vea a la mujer virgen como la virgen, o sea, con todo lo que implica o sea, Sí. y al revés también, también la mujer tiene una demanda hacia el hombre de que sea el hijo de Dios. Tiene que ser el En elegido. algún momento. Tiene que ser el estoico, el que no coge con ninguna, En el que algún no sé momento de qué, su que vida. no sé qué. Ahí están los verdaderos efectos en la cotidianidad, en la parte del deseo, podríamos decir, ¿no? O sea, Pero, o sea, eso es lo más cotidiano del mundo y lo más, como digo, o sea, tener sexo con católicos. ¿Por qué? Porque si la chava dice que sí, que a toda madre, pero después yo estoy diciendo de que no, qué fácil, no me late, no sé sí, qué es tanto. que... Ajá. Y si dice que no, ay, es bien mochila, Sí. no sé qué. Y es una incongruencia. Y hay una polaridad, porque fíjense que aquí en México las mujeres no pueden ser, o sea, o son putísimas o son muchísimas vírgenes. Pues siempre jugamos en esta polaridad y para los hombres creo que también estaría bueno haberle preguntado a una mujer, pero ¿qué opinas, Vale? Los hombres o son cabrones o son pinches mecos, ¿no? ¿O cómo está el asunto ahí? ¿También existe esa polaridad en la mujer o no? ¿Qué opinas? No, yo creo que se juzga mucho más, o sea, este rol se polariza mucho más en la mujer y el hombre sí tiene esta flexibilidad de explorar su sexualidad y la mujer se ve muy limitada a lo que debe de ser. O sea, de que incluso nuestra generación, que crecimos totalmente en otro contexto, tengo mis propias amigas de que esa morra salió embarazada, pues es bien puta, ¿no? Me tocó conocer galanes de que no, pues a mí de que pues no, la morra pues ya había cogido con alguien más, y es como pues a ti que... Sí. Entonces sí creo que sí existe como este limitante un poco más para las mujeres, tanto las propias mujeres a las mujeres, Ajá. son sus peores enemigas, como de los hombres, de más limitadas a explorar su sexualidad, que un hombre sí creo que es más... Sí.
Insisto, hago el énfasis, todo Pero es esto por la figura de la Virgen. pero este asunto, claro, proviene del mito De la virginidad, de la Virgen. Es la Virgen, por eso decía, la Virgen. Sí, de la pulcritud de la única mujer del mundo que puede tener hijos sin tener sexo. ¿Y quién es la Virgen por excelencia? La madre, ¿no? La que está en sí, nuestra claro. casa. Pero o sea, porque, bueno, es una visión de pureza de los niños. ¿cómo? O sea, esa visión de mi madre es la más, es la mejor, es la más pura, es la más limpia y no sabes con mi papá. Eso es como una visión medianamente infantil que la superas, yo creo que... Mis huevos que la superas. Medianamente en la Claro que adolescencia, no, adultez. tienes negaciones de Mis tres. huevos que la superas, güey. O sea, y qué bueno que lo dices, porque uno está fácil pensar de que sí, uno crece y entiende que pues para empezar, tuvieron que follar a mi madre para yo nacer y la chingada, ¿no? Pero pura verga que uno lo asume en términos, digamos, Reales. No, reales no. güey. O sea, uno siempre va a pensar que nuestra madrecita es la virgen y punto, cabrón. O sea, Y que si pasó este acontecimiento para que nos tuviera, fue como con lo amor, dijo. fue misionero. Fue misionero. Fue para Exacto. procrear. Fue católico, güey. Fue exacto. católico y misionero. O sea, de hecho me acordé, acá siempre nos acordamos de Louis C.K. y tiene un chiste en el que, no, es Rey Romano. Es Rey Romano, pero también es otro incauto. Saludos a Rey Romano. Que dice, lo peor, porque cuenta un stand-up, no lo sabe el cuento largo, pero dice, lo peor que imaginar a tus padres teniendo sexo es imaginar a tus padres teniendo buen sexo. Sí, claro. Porque el güey dice, es que ya mi mamá que está muy vieja, la chingada, ya me cuenta que mi jefe era muy bueno para follar y la chingada. Y dice, no mames, y ya cuenta ese chiste, ¿no? Pero es este asunto, o sea. Claro. Oye, yo quiero hacer una intervención, no sé si puedo hacer esto, Dale. pero Lalo dijo algo que se me hace súper interesante, como de parte de la doble moral de los hombres, de que si no afloja, pinche mocha, y si afloja, pues es que era bien puta y le cuento a todos mis amigos, ¿no? Entonces, eso aparte creo que es un rasgo muy característico de la religión en México. ¿Qué rol juega la doble moral en cuanto a la religión en todos los temas, no solo en el sexual? O sea, la doble moral religiosa en México. Inclusive, por ejemplo, a propósito de eso, uno de los índices más altos de feminicidios en el mundo es el de México, y sin embargo al mismo tiempo hay como una devoción a la mujer, a la madre, bien cabrona, ¿no? Es el asunto de la doble moral, o sea, es bien curioso, pues, y tiene que ver con la represión, creo, en algún punto. Retomando aquí los comentarios Sí, de Isaac, que menciona dos casualidades o curiosidades de la religión también. Que hablamos de la puta y la virgen, y cómo dice que en la narrativa bíblica hay dos Marías, ¿no? María Magdalena y María, la Madre de Cristo. Y una es la puta y otra es la virgen. Dice, qué casualidad. Y lo otro dice, curioso también, que Cristo le quita la virginidad a la virgen y lo puta a la puta, porque pues... Claro, viene claro. O sea, para allá iba. o sea, eres el conciliador de todo el pedo, güey. Para eso iba, me ganó Isaac, pero fíjate, para eso iba. Porque yo siento que el asunto... Digo, voy a decir una mamada, pero no tanto. Mamada. A propósito de la madre, una mamada. Fíjate, yo creo... Fíjate. Es que, para allá voy. ¿Quién es la gran...? Porque aparentemente, así simplistamente visto, la víctima aquí del discurso o del relato, a simple vista es la mujer, ¿no? Porque es la costilla del hombre, porque es su puta madre. Pero yo estoy seguro... Es una mamada lo que voy a decir, pues, pero... Estoy seguro que una mujer fue la que inventó el mito cristiano, y una mujer tapatía además. Porque, ¿quién es la gran víctima del mito, güey? O sea, tanto en la cotidianidad como en el mito mismo, ¿quién es el gran ganador y quién es la gran redimida? La redimida evidentemente es María Magdalena, porque se le quita lo puta, ¿no? ¿Quién es la gran víctima del mito, güey? El hijo de... O sea, hay una demanda cuando María le dice, eres el hijo de Dios, o sea el hijo de Dios, joven, pobre morro, güey. O sea, y uno dice, qué mamada, pero no qué mamada, porque les cuento que todos tenemos una María Magdalena en casa, y todos somos en algún punto esa demanda, o sea, a todos se nos presenta esa demanda, claro, de, quítemelo, o sea, yo no soy puta, usted es el hijo de Dios, yo tuve sexo como católica, entonces usted tiene que ser así, ahí está el truco. Por eso decía que seguramente el mito fue inventado por una mujer. O sea, tú dices como... Tapatía, aparte. Como en este estatus de sumisión, es donde genera el poder, o sea, de control. Exactamente. Pero de control en un sentido o estrictamente madre-hijo. O sea, sí. Porque
Pero no solamente, también bueno, después. se replica después, pero... En la vida de pareja también. Pero en la vida en pareja creo que ya es algo que tú estás buscando porque así fuiste criado y es lo que pasa en México. Por ejemplo, sí. Y lo mencionas muy bien. Y vámonos, o sea, a lo más cotidiano, güey. A ver, salvo las que realmente... Y está de la chingada y no me voy a meter, o sea, no quiero como burlarme del tema y lo tengo con toda seriedad. Salvo a las que realmente les pegan, que utilizan el término, ¿cuántos vatos, güey, no utilizan? No voy a ir porque mi vieja me pega. Y no voy a ir porque mi vieja me manda. Y aunque no lo queramos aceptar porque hay como machismo cultural, pues pasas de ser mandado por tu jefa a ser mandado por tu vieja, güey. Sí, sí. Creo yo. Sí, es que esa es... Digo, se da ese Sí, es algo raro. semifenómeno. No digo que siempre, no es una constante. Yo lo escribí así, mira. Y ahorita le doy la palabra a Eduardo. Dice: yo creo que el mito cristiano es apropiado por el deseo femenino como carnada para que el hombre lo satisfaga. Y esto viene por parte tanto de la madre como después de la pareja. Porque la expectativa de la mujer en la vida de pareja, esto nuevamente, todo tiene que ver con los efectos cotidianos del mito. La expectativa de la mujer hacia el hombre es: sea usted ese estoico, ese que no coge con ninguna, ese que la chingada. O sea, está penetrado ese asunto del mito ahí. O sea, y... Pero no necesariamente. ¿Por qué no? O sea, pero tú estás hablando ya de la vida de pareja formal, pues. Bueno, o sea, ¿qué sería? Es que, bueno, sí, sin duda. Ok. Sí. No, bueno, en ese sentido, sí. Iba a hablar más de eso, pero yo quería que eso fuera con lo que cerrara, porque era como era lo más atrevido. Para sacarme una última de encima, es también la relación con la patria es un asunto, ¿no? La madre patria. La madre patria, aparte. La relación con el padre es una relación bien similar a la que se tiene con la patria en el mexicano. Es una relación de... O sea, ¿quién es la patria? Quien no me colma esa demanda de manutención, ¿no? O sea, el mexicano, ¿qué dice? Digo, solamente el más caricaturesco ejemplo es pues el pinche país no me da trabajo, no hay oportunidades, no la chingada. Se repite esa relación con el padre igual, con el padre de uno, ¿no? Porque es el que... ¿Cuál es la función del padre en este asunto? En este asunto del mito y en este asunto de lo cotidiano y en este asunto de la patria en el mexicano. Es algo que es bien similar y se repite. ¿Me explico? O sea, el berrinche ante el padre, las demandas y el descontento se asemejan al berrinche y al descontento que se tiene con la patria, ¿no? Es bien parecido, es por la patria que no tengo chamba, por la patria que no me dan oportunidades, la chingada, y acá es por mi padre que no pude ir al pedo y este asunto medio burgués, ¿no? Y por mi padre que no me dio tanto varo y la chingada, no sé, ¿sabes? Yo creo que yo diferenciaría un poco en el sentido de patria y estado. Creo que es papá-estado y es esta figura paternalista y madre-patria. Te explico por qué. Aludiendo a lo que tú mencionabas de esta veneración que tenemos hacia la madre, lo mismo pasa con la patria. Sí. Todo lo folclórico, lo bonito, lo noble sí. Y lo heroico, o sea, cuando se va a la guerra, te vas a la guerra por la madre patria, o sea, por esto que no tiene explicación, por este mito fundacional del territorio en el cual naciste. Tú vas y te matas a la verga, güey, te vale madre. Sí. Pero regresas y no le reclamas a lo heroico, no le reclamas al mito de que, oye, güey, pues si aquí había un pinche lago y se paró la serpiente encima de un nopal, llegó el aire. No, se lo reclamas al Estado, a quien tiene el poder, la ejecución, el poder de demanda, y siempre es esta... Con el Estado nunca, nadie, aún estemos viviendo en el México quizá con los porcentajes de aprobación más amplios, ha estado a gusto con el Estado. Sin embargo, con la patria... Porque nadie está a gusto con el padre. Nadie está a gusto con el... Pero ¿qué tal como mexicano? Pero no, huevo. O sea, soy mexicano pero porque... es cuando no estás. Pero ese es el asunto, fíjate. Aparte, ese es un asunto cuando no está uno en México. Pero yo creo que la madre, como bien dices, tiene que ver con el arraigo del mexicano
con todo este asunto de lo sentimental, del asunto. Todo ese pedo es de la madre y del padre es el Estado, como tú dices. Digo, yo le decía patria aludiendo al Estado, pero sí, ahora que lo diferencias, claro, todo lo del arraigo del mexicano es la madre y a la madre la queremos siempre y estamos orgullosos y más le cuando hacen uno, honores a la bandera. y más cuando uno no está, como bien dices. Pero con el padre, pues como bien dices, pues con el padre uno nunca está realmente contento porque nuestra configuración como sujetos no da para que estemos satisfechos nunca, pues. O sea, Excepto cuando ya no está. excepto cuando ya no está, porque el padre muerto es un asunto. Inclusive inclusive Cristo, aquí tengo el pasaje, en versículo 17 del capítulo 20 del Evangelio de San Juan, le dice, noli me tangere, a su madre después de la resurrección, 3 días de resurrección, María Magdalena va con Jesús y le dice, noli me tangere, que significa, de latín, no me toques. Esa es la traducción que se maneja en la Biblia, pero que aparte está medio mal traducido porque implica una función en el que prevalece en el tiempo. Entonces, una traducción más fiel es no me retengas. O sea, el noli me tangere significa no me retengas. Esto le dice Jesús a María después de la resurrección. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo con no me retengas a María, con todo esto que yo les venía platicando de que la madre se redime en el discurso, O sea, en sentido de diciéndole, que tú eres el hijo de Dios? por fin libérame, ¿no? Exactamente. Por fin ya no quiero estar enajenado a tu deseo. Exactamente. Ya no quiero estar enajenado a tu deseo. Ya no quiero ser... Porque piénsenlo así. Por eso decía que una mujer tapatía escribió este pedo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por la demanda de la madre. ¿Sí? O sea, fue María quien le dijo, usted es hijo de Dios, Hago un chingo de cosas nobles. rífese, sea hijo de Dios. Entonces se avienta todo el pedo. O sea, el complejo de Edipo que manejaba Jesús era un asunto cabrón, y justificadamente, porque las demandas que se nos ponen a nosotros es, pues sea buen hijo, la chingada, estudie bien y lo que tenga que ser. A este güey le dijeron, sé el hijo de Dios, cabrón. Entonces el Edipo se le volteó ahí bien cabrón. Y todo lo que hizo Jesús fue por la demanda de la madre. ¿Quién le cuenta el mito a Jesús? María. O sea, viene de lo femenino. ¿Sí me explico? Sí, incluso el padre siempre es una figura periférica. Prescindible, totalmente. O sea, hasta que muere, como bien dice. sí, y es el vehículo, el sustento, y ya, porque ni siquiera es el creador. Es la función del O padre. sea, sí, pero por ejemplo, hoy en día mínimo el padre se le da una función de que algo contribuiste en la creación de alguien. por eso. En el tema de Cristo, o sea, está tan cabrón. José no hizo ni madre, güey. Sí. Nomás la manutención, que es la función, es lo que se le pide al padre siempre. Y ya. Pero ni el esperma puso, es a lo que voy. O sea, ni el acto mismo de hacerlo, de follar, hizo. Se le extrae totalmente del discurso y se vuelve un discurso de yo, matriarcal, yo, vasija de oro, soy tan cabrona que engendré una cría por mí misma. Sí, se Me redime. vino a avisar un ángel, pues, pero... Es este asunto que decía Isaac, ¿no? O sea, me quito lo puta al decir que, pues, que mi concepción fue inmaculada, pues, o sea, ¿sabes? Es la redención de la madre, ese es el asunto, pues. ¿Qué dicen los comentarios, señor? Pregunta para el Colima. O sea, tú. Soy yo. ¿Ah, sí? Ya se lo Arre. ¿Cómo es que María Magdalena fue la única que reconoció a Cristo resucitado aún primero que la madre? Pregunta para el Colima. Me agarró un curva yo, ¿por qué sabría eso? ¿Puedes repetirlo? En Isaac. Sí, a ver, otra vez. ¿Cómo es que María Magdalena fue la única que reconoció a Cristo resucitado aún primero que la madre? No sé. Yo tampoco sé. Ustedes saben. ¿Cómo es que María Magdalena fue la primera que reconoció a Cristo Ajá. después de resucitado antes que la madre? ¿Cómo indeed? Quizás narrativa dramática de que María no se lo quería creer, no sé. Es que
No sé, o sea, en términos de la cual, de la narrativa, yo tampoco desconozco, pero pues es que... Pues igual y que Isaac nos dé una cátedra y sí, nos pues de una explique, vez ¿no? también, ¿no? Clases Que gratis. nos cuente. Mira, pues sí, les decía, o sea, yo creo que la gran víctima del mito es precisamente Cristo y la redimida es María. Y aparte, y terminaba con eso, ¿no? O sea, cuando Jesús le dice, no li me tangere, o sea, ya no me retengas, ya me voy con mi padre, porque aparte después le dice eso, es muy famoso este pasaje, ¿no? Ya me voy con mi padre, el padre muerto, aparte, ¿no? Porque no va con su padre, literal, va con su padre, el muerto. Dios. Exactamente. ¿Qué le dice? Como bien dices, es, quiero desenajenarme de tu deseo, ya no quiero ser ya no quiero ser eso que tú me demandas, y esto es tanto con la madre como con la sociedad, o sea, ¿quiénes somos nosotros en la cotidianidad siendo Cristo? Es mandar a la chingada las expectativas tanto de los padres, como de la sociedad, como de esto, como del otro. Eso es lo que está queriendo decir el mito, a mi manera de interpretarlo, es ya a la chingada, o sea, no li me tangere. Todos tenemos en algún punto, si fuésemos medianamente libres, con todas las comillas que esto merece, tenemos todos en algún punto que decirle no li me tangere a la madre, a la sociedad, a la chingada. A los mitos. Yo creo que, y la verdad, la religión es Seguirnos con el padre muerto. dice, valdrá tocar el tema de la economía de los distintos estados en virtud de la religión que predomina en el mismo, por ejemplo, los países principalmente protestantes. Exacto, a eso iba yo. O sea, porque ya se están metiendo mucho en el dogma de Sí, de la fe. qué fue verdad, qué no, a qué se refería. Es que no. Hacer a la mujer, o sea, esos símbolos, estoy súper de acuerdo, pero es otro tema, pero cómo eso se relaciona con culturas como México. Y son esos países, cual sea la religión, ¿no? A donde te vayas del mundo, donde se vive más arraigada una religión, cuál es su contexto cultural por el cual se vive de esa manera la religión. Ya. Pero fíjate, yo Ya, nomás... aquí está la lección. A ver. O sea, la pregunta Sí, incapaces de Sí, responder los tres. Qué barbaridad. Y dice que porque María Magdalena era la única que podía romper el hechizo materno. María era la única que pudo hacer cambiar el destino de Cristo y ella lo sabía. Por eso el hombre le tiene terror a las putas. No me toques. No me toques, es lo que exactamente, o sea, no me retengas, no me toques, es el no li me tangere, precisamente. Sí, pero creo, y igual qué bueno que Isaac está como al pendiente para que nos corrija si no, lo pone en un sentido Bueno, del miedo a las putas porque son las que en cierta manera te liberan. sí. Y si te tocan, te dejas ir y te liberan y Fíjate, te comenta otra, abstraes. sí, comenta otra cosa, añada el comentario, dice, cada que un hombre se enamora de una puta, la mirada del deseo de la madre se transforma, por eso seduce tanto. ¿Sí? Sí, no, sí. O sea, claro, ¿no? Sin duda, o sea, claro. No, y está Sí, güey, o sea. y está tan cabrón como si al hombre le genera culpa el sexo y la práctica del mismo hasta cierto punto, imagínate lo que puede ser, y por eso hubiera estado bien chingón tener aquí una mujer, las dos Marías que le genera a una mujer, ¿no? En el sentido de, pues, ante mi morro tengo que ser la madre o sea, tengo que ser la Virgen María porque así lo dictan, pero tengo esa Magdalena dentro de mí que también me quiere como... Es que se quiere sirven, explotar de mí, o sea... se sirven del relato para redimirse, ese es el asunto, se sirven del relato para redimirse, ¿no? Si quieres después de eso, es lo que decía. Pero, o sea, al final del día la válvula de escape, eso es la misma capacidad de negociación que te ofrece ser católico. ¿Cómo dices? O sea, al final del día la válvula de escape a todo este tema de que si quiero estar con María o María Magdalena es Pues sí. es la capacidad de negociación que te ofrece ser católico. ¿Por qué? Porque puedo hacer un cagadero, y ponerme pedo y cogerme a mi vieja de una manera que ni yo, mis más guajiros, se me hubieran imaginado. Para el otro día vamos y nos confesamos y ya.
Sí, claro, también. y se elimina bajo una dicotomía media charra y religiosa las cosas que a mi parecer no son, pero pues podrían ser malas que hiciste. Y en el mismo sentido, o sea, hasta en la misma, o sea, ahorita que citaste hay uno que lo tengo muy presente porque me llamó mucha atención cuando lo leí. O sea, hay un capítulo del Antiguo Testamento, no me lo sé de memoria, rara vez he leído la Biblia, que habla sobre que Dios se pone muy celoso porque ya es que traía a los judíos 40 años ahí echando el rol en el desierto. Ajá. Y en un momento de que creo que se va Moisés, me parece, a lo de los mandamientos, y regresa y está el pueblo adorando vacas y burros y eso. Sí. Y Dios se enoja Sí. y los Se enoja castiga. Moisés, ¿no? Se enoja Moisés. No, pero Dios los castiga. Sí, Y es un los Dios, masacra, es un literal. Dios celoso. sí. Y un Dios asesino así que dice, la atención es para mí y si no, no. O sea, y después viene ya todo el Nuevo Testamento, todo que se retoma todo este tema filosófico aristotélico donde dice, no, tú por tu propio razonamiento vamos a llegar a un punto donde tú creas. Y tú vas a creer. Sí. Pero desde el punto de vista esta es la válvula de escape. Por eso una persona puede durar 70 años sin quitarse ese yugo del cumplir siempre el deseo de la madre. Pues ya hasta aunque ya no esté la madre, pues a la madre se respeta. Sí, y es bien mexicano. Y a propósito... Y curiosamente lo usamos para todo lo peyorativo. O sea, todas las mentadas de madre. O sea, todo lo que esté es que madreado. Ahí nos referimos a la otra, pues. Sí, claro. Y es dual. Sí. O sea, en una misma persona caben las dos. Yo quiero entrar en el tema de Jimena, que se me hace bien interesante la parte de los protestantes, en el sentido de... Sí. Tú mencionabas al principio cómo en México principalmente, y en América Latina, se venera el sufrimiento, y el sufrir te da el cielo. Sí. Y desde ahí se genera una estructura social y económica muy particular. Y por eso ella menciona a los protestantes, en el sentido de que su religión menciona que para trabajar que para ganarte el cielo hay que trabajar. Y por eso son economías pujantes, son economías de trabajo, son economías que puedes tener el cielo en la tierra. O sea, no te limites, cabrón. Marx otra vez, pues. Marx se sirve del protestantismo para explicar su Exactamente. Y creo que yéndonos como de lo cotidiano hacia lo macro o hacia lo macroeconómico, pues sí es interesante ver cómo estas dinámicas se dan según sea la idiosincrasia, digo, y no solamente la católica. Tú vas a India y el hinduismo con su sistema de castas muy particular también te menciona esta parte asume el sufrimiento, pero parte un poco más de la aceptación, como güey, acepta que estás jodido porque te tocó, y si tú te apropias de eso y lo vives, pues reencarnarás en algo mejor. Y si no te apropias de eso, y lo niegas todo el tiempo, pues vas a reencarnar más abajo como por castigo. Y por eso allá la gente no se mueve. No, pues yo ya nací jodido, estoy jodido y... Es muy similar. Y toca, ¿no? Por destino. Tiene que ver con este asunto otra vez ahora sí, del opio del pueblo, pues, en esa línea, ¿no? O sea, ahora sí como dispositivo, en tanto institución de control, ¿no? O sea, los tres pilares de toda la cultura occidental son la religión judio-cristiana, el derecho romano y el razonamiento griego. En el momento donde hay una disruptura, Isaac me va a corregir, no sé si fue Enrique VIII o Eduardo VIII, el rey inglés que se quiso divorciar y crea el protestantismo, por un desconocimiento del Papa, que efectivamente, o sea, simplifica un poco más toda esta temática religiosa de los santos y dice, no, pues estudian la Biblia y tal tema, santifican el trabajo. Y órale, y sí crea una inercia social que hace que la gente diga, órale, pues si santifico el trabajo, pues le chingo y me voy a superar y no precisamente esos países no tienen problemas, simplemente macroeconómicamente son más sólidos. Porque el proselitismo político no es tan lucrativo como lo es en Latinoamérica. Henry. Sí, Enrique VIII. Nos quedan 5 minutos. Vamos, si ha habido más comentarios, pues de una vez, y si no, arrojamos conclusiones, ¿no?
Creo que ya no hay más comentarios. Vamos a meterle a las conclusiones. Sí, ya Enrique VIII, ya confirmado el dato. ¿Confirmado dato? Dato mira. veraz, no Ya, mito. Muy bien. Este, Sí. Pues nada, yo concluyo con el asunto de, primero que nada, el mito no está puesto en la veracidad, y a lo que me decían de que si realmente pasaba el asunto de lo femenino, la chingada, es que tampoco importa, nunca importó. Es el asunto de la disposición del mito, en tanto que se sirve el deseo femenino del mito para usarlo como carnada para que lo satisfaga el hombre, ¿no? Entonces, primero que nada, pues mencionar que precisamente la función del mito está puesta en su función y no en su veracidad. Y segundo, el noli me tangere, hay que decirle, no me toques, no me retengas a todo lo demás, ¿no? A todas esas cadenas que nos sujetan como sujetados, haga la redundancia, y a la chingada el deseo de la sociedad y de la madre y todo eso, y nada. Y así. Bueno, mi conclusión es que pues, de todo lo que platicamos, pues, independientemente seas ateo, agnóstico, católico, pues, de lo que sea que hagas, si te criaste en una cultura como la mexicana, tienes preceptos instalados Claro. en tu subconsciente que te hacen juzgar ciertas actuaciones de esa manera, que eso se borra leyendo y se borra viajando y conociendo lugares diferentes, pero nunca va a dejar de estar ahí. Sí, no, eso te iba a decir, de que no Nunca va a dejar de estar no ahí. sé si se borra. mitiga. Se puede concientizar, pero no se borra. Al final. Y al final del día, el hecho de que, pues, como lo venimos platicando, la misma religión ahorita la misma religión católica como un método de renovar, refrescarse, algo así, está aludiendo mucho a la lectura, al razonamiento, a que la gente empiece a no nada más ser burritos de... a la vengan misa apertura los domingos. incluso, ¿no? La apertura De las últimas encíclicas de Francisco. de Francisco. Habla Pero como... lo que van a generar y van a seguir generando, pues, es que la gente siga saliendo. Porque la gente entre más lea y entre más se abra y más va a decir, pues no, esto no es lo que me está pasando occidentalmente. Si caemos como en todo el tema de ahorita los musulmanes, que Sí. por una disposición obligatoria, ahí sí... dogmática fuertísima, ellos no razonan y no pueden razonar su religión. Sí. Vamos a ver en un futuro lejano, que igual no nos toca, pero una política georreligiosa muy curiosa en todo el mundo. Sí, puede ser. Sí, este asunto de que todos los mexicanos somos católicos, así lo decía yo medio chafi, o sea, así caricaturescamente, ¿no? Sí, creo que yo concluyo, evidentemente, todos los mexicanos somos católicos, hijos de la madre patria, en este sentido, y que al final del día el ser humano es una multiplicidad, es una multiplicidad de voluntades de poder, y la iglesia es uno de estos poderes, y lo vemos cómo se conjuga de una manera histórica, de una manera económica, de una manera cotidiana, y porque a través de estos mitos sobrepone la fe sobre la razón. Sí. Y creo que a lo que vino esta conversación y con lo que yo me quedo es a retomar un poco de o sea, a ponderar más uno de los pilares que tú mencionabas, que es como el razonamiento, bueno, no necesariamente aristotélico, porque hay otras corrientes, pero el razonamiento como un pilar que se sobreponga a la religión. No que ser dogmático y que ser creyente esté mal. La fe, este bálsamo de falta de realidad, sin duda es necesario para todo ser humano, para el conllevar de la vida diaria, para no sentirte insignificante porque va a haber algo más allá, pero que la razón esté por encima de las cosas, y que eso te va a permitir llevar un andamiaje social y cultural más liberado. Fíjate, la conclusión, Isaac nos arrojó una conclusión también, y para toda la audiencia también, si quiere sus conclusiones, bienvenidas, aquí las leemos. Pero dice Isaac, conclusión: si le haces caso a tu mamá y no a la más puta del salón, vas a terminar clavado por el Estado. Así es, pues me parece perfecto. El mejor juego de palabras. Una manera excelente de cerrar el tema, ¿no? Sí.
Pues muchas gracias, incautos. Postúlese, banda, ¿quién quiere venir? Sí, Al próximo. Necesitamos invitados así como Lalo, que hoy nos vino a engalanar la mesa, Sí. el banquete. Buen Fíjate. menú, Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Fíjate, es posible, todavía no estoy seguro, pero es posible que la siguiente semana descansemos porque tengo un compromiso, pero, y si no, en el peor de los casos cambia de horario, ¿no? O sea, Vale. a lo mejor la siguiente semana lo hacemos por ahí del domingo, o si no, hasta el próximo martes, pero en cualquier caso,